el experimento del pozo de la desesperanza. Harlow buscaba encontrar la causa de la depresión y a su vez su cura. Creó un aparato que le llamó el pozo de la desesperación, el cual era una cámara vacía en el que el mono se encontraba privado de todos los estímulos y socialización. Los monos se comportaban de una forma desesperada, intentaban escapar del lugar, comenzaron a perder interés en todo, ya no se movían e incluso algunos monos comenzaron a mutilarse. Esos monos que atravesaron por el experimento nunca se recuperaron. Estos experimentos de Harlow, a pesar de tener un nivel de crueldad, ayudaron mucho en la comprensión de las emociones humanas. Los monos, al igual que los humanos, necesitan socializar para mantener la cordura. Lo que para algunos podría ser considerado como un experimento innecesario, ayudó a la industria de la maternidad y los orfelinatos. Harry Harlow fue un psicólogo que se dedicaba al estudio del comportamiento de los monos. Harlow tenía varios monos pequeños en jaulas, los cuales nunca habían tenido contacto con sus madres, y él notó algo sorprendente. Si él ponía en la jaula un pedazo de trapo, el monito creaba un vínculo de afecto con el trapo como si fuese su madre. Creó un experimento. Creó una madre sustituta de alambre, la cual tenía alimento en un biberón para el mono, y creó una madre de tela, la cual no tenía alimento, solo le proporcionaba al mono conforte, como el trapo. Si la teoría del afecto maternal era cierta, se suponía que el mono pasara más tiempo con su madre de alambre, la cual le proporcionaba el alimento, en vez de estar con la madre de tela, la cual no le proporcionaba nada. Pero los resultados fueron sorprendentes. Harlow descubrió que el mono pasaba solo 1 hora con su madre de alambre, el tiempo necesario para poder comer, y otras 17 horas abrazando a su madre de tela, la cual le daba conforte. Pero no solo el mono creó un vínculo de comodidad con su madre sustituta de tela, también se sentía más seguro con ella. El mono corrió a su madre de tela, por lo cual se sentía más seguro con ella. Muchas personas podrían pensar que simplemente se trata de una costumbre y que el mono realmente veía a su madre de tela como una cama, pero Harlow separó a este mono de su madre sustituta 6 meses, y el mono, al verla 6 meses después, corrió a abrazarla y darle un afecto como si de una madre verdadera se tratase. Con este experimento se demostró que el afecto entre madres e hijos no surge por el alimento, sino más bien por el contacto físico y sentido de confort y seguridad. El líder de los científicos se llamaba John Watson, un psicólogo. Él tenía una teoría que contradecía la creencia popular que estas fobias eran genéticamente hereditarias. Al bebé le pareció agradable el ratón. Evidentemente, este bebé no tenía fobia de los animales, pero entonces Watson le mostró al bebé Albert el mismo ratón, pero esta vez acompañado con un ruido muy grande que hacía llorar al bebé. Esto se repitió varias veces. Cada vez que se le mostraba el ratón al bebé, también se sonaba ese ruido. El bebé comenzó a crear miedo a la sola imagen del ratón, pues significaría que sonaría ese ruido. Lo intentaron varias veces más y el bebé no paraba de llorar. Entonces, el bebé hizo una conexión entre el ruido y el ratón, y cada vez que veía la sola presencia del ratón, aunque no hubiese ruido, le asustaba. El miedo incrementó de gran manera. Animales que al principio le agradaban, ahora eran parte de un miedo inexplicable. Watson había logrado crear una fobia en el bebé. En 1960, Albert, el psicólogo Albert Bandura realizó una serie de experimentos sobre el aprendizaje y la agresión. A los primeros 2 grupos se les mostró un video donde había un adulto golpeando este muñeco apodado Bobo. Al tercer grupo se le mostró un video donde un adulto jugaba con este muñeco pero no lo golpeaba. Luego comenzaron a llevar individualmente a cada niño a un lugar donde se encontraba este muñeco y los dejaron solos para observar qué ocurriría. Los niños que vieron la película donde un adulto golpeaba este muñeco comenzaron a atacar el muñeco. Incluso crearon formas nuevas para hacerle daño a este muñeco. En cambio, el tercer grupo de niños que no había visto violencia
simplemente jugaban con el muñeco de una forma natural. De esta forma se corroboró que la conducta agresiva en niños formaba parte de un aprendizaje a base de observación en adultos. Esto ocurre porque los niños ven a los adultos como figuras de autoridad de las cuales deben aprender, por lo cual, sin cuestionar nada, se imita la actitud del adulto. Pero como siguen figuras de autoridad, no los cuestionan. El ser humano es un ser social que prefiere seguir la autoridad y no cuestionar nada. The Asch experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the 3 lines on the right is equal to it in length. So, for example, if you... The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1. 1. 1. 2. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The Asch experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group, even if we don't believe what people are saying. In 1962, Stanley Milgram shocked the world with his study on obedience. To test his theories, he invented an event that would become a window into human cruelty. Milgram's original motive for the experiment was to understand the unthinkable, how the German people could permit the extermination of the Jews. When I learned courteous and decent in everyday life, can act callously, inhumanely, without any limitations of conscience. Now, there are some studies in my discipline, social psychology, that seem to provide a clue to this question. It is May 1962. An experiment is being conducted in the Elegant Interaction Laboratory at Yale University. The subjects are 40 males between the ages of 20 and 50 residing in the greater New Haven area. Psychologists have developed several theories to explain how people learn. One theory is that people learn things correctly whenever they get punished for making a mistake. To the heart condition. There's nothing serious, but as long as I'm having these shocks, how strong are they? How dangerous are they? Well, no, although they may be painful, they're not dangerous. Anything else? No, that's all. But the experiment was rigged. The victim was an accomplice of the experiment. The victim, according to plan, provided many wrong answers. His verbal responses were standardized on tape, and each protest was coordinated to a particular voltage level on the shock generator. Its essential feature is a line of switches that goes from 15 volts to 450 volts, and a set of verbal designations that goes from slight shock to moderate shock, strong shock, very strong shock. The experimenter explains to you is a word pair test. If he gets each answer correctly, fine, you move on to the next pair. But if he makes a mistake, you are instructed to give him an electric shock, starting with 15 volts, and you increase the shock 1 step on each error. Incorrect. You'll now get a shock of 105. Much aware that obedience is a necessary ingredient for society to function. But he focused on the darker side of obedience. Incorrect. 150 volts. Sad face. Wait a minute. That's all. Get me out of here. I told you I had... It'll be essential that you continue. You got no other choice, teacher. Oh, I have a lot of choices. My number one choice is that I wouldn't go on if I thought he was being harmed.
Wrong. It's hair. 75 volts, Jim. You don't know. Please continue. Some psychologists were troubled by the ethics of it. Many, if not most, subjects. Experimenter, follow me now. Get me out of here, please. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out. Continue, please. Let me out of here. My eyes bother me. Let me out. Let me out. Clearly, when we say people went to the top of the shock board, it wasn't like they were going blithely, sadistically. People went stop and go. They were in a state of conflict, which created a tremendous amount of stress. Yo me crié en la pobreza. Crecí en un gueto de Nueva York que se llama South Bronx, en el seno de una familia siciliana. Si eres pobre en una ciudad de cualquier parte del mundo, el mal está por todas partes. Y también el fracaso. Tu padre no trabaja, la hermana de tu amigo es prostituta, un conocido está enganchado a las drogas. No quieres creer que esté en los genes. Prefieres pensar que si la situación cambiara, las cosas mejorarían. En cambio, si te crías en un entorno rico, te rodea el éxito. Y te dices a ti mismo, está en mis genes, se lo transmitiré a mis hijos. Desde pequeño siempre creí en el poder de la situación para moldear a las personas, para bien o para mal. Mi experimento es como una tragedia griega. ¿Qué pasa si pones a buenas personas en un lugar malvado? Las buenas personas dominan y cambian la maldad del lugar, o bien el mal lugar corrompe incluso a los buenos. Pusimos un anuncio en el periódico diciendo que buscábamos estudiantes para 2 semanas y que cobrarían $15 al día por participar en un estudio sobre la vida en la cárcel. Luego hicimos test de personalidad y entrevistas y elegimos de entre unas 75 personas a los más normales. Lanzamos una moneda al aire. Él será recluso, el carcelero, y todo el mundo sabía que era un experimento, pero para hacerlo más convincente, hicimos que la policía detuviera a los chavales que iban a ser reclusos, que fueran a su casa, a la universidad o a donde fuera, uniformados, y les dijeran, fulanito, quedas detenido por robo a mano armada. Los guardias habían llegado el día antes porque queríamos que sintieran que era su cárcel. Les dimos bonitos uniformes, porras, silbatos, esposas y también gafas de sol reflectantes para que nadie pudiera verles los ojos. Queríamos que los carceleros fueran anónimos y que todos tuvieran el mismo aspecto. El primer día creíamos que no pasaba nada, porque los guardias eran buenas personas. Pero era un experimento. Sin embargo, al cabo de 2 días los guardias empezaron a decir que los reclusos eran peligrosos y que había que aplacarlos. Y me dijeron que tenían que llamar a los guardias del resto de turnos. Y entonces los guardias utilizaron la fuerza física para controlar a los presos, que según ellos eran reclusos peligrosos. Por su parte, los reclusos empezaron a pensar que estaban en una cárcel dirigida por un psicólogo y no por el Estado. En ese momento se convirtió en una cárcel real. En nuestro estudio, cada turno de guardias era peor que el anterior. Pero lo peor era de noche, porque los guardias sabían que yo tenía que irme a dormir en algún momento. Dormía en mi oficina, en el piso de arriba, en el departamento de psicología. Al día siguiente, mirábamos el vídeo y veíamos que habían hecho cosas terribles y yo les decía que no se pasaran tanto y me decían, sí señor, pero al día siguiente empeoraba todavía más. Los presos empezaron a tener crisis emocionales tras 36 horas. Cada día un recluso distinto se venía abajo y teníamos que llevárnoslo al médico. ¿Qué ocurre? Vio a los guardias ponerles a los presos una bolsa en la cabeza, encadenarles los pies y forzarlos a andar agarrados del hombro entre insultos y empujones. Porque eran las 10 de la noche y era el último momento en que se les permitía ir al servicio. Los guardias lo utilizaban como una oportunidad para abusar de los presos. Creía incapaz de ese tipo de conducta. Y me sorprendió. No, más bien me consternó descubrir que podía ser así. Que podía actuar de una manera tan absolutamente opuesta a cualquier cosa que jamás habría soñado hacer. Pero mientras lo hacía, no sentía ningún arrepentimiento. No sentía culpa alguna. No fue hasta después, cuando empecé a reflexionar sobre lo que había hecho, que empecé a caer en la cuenta de todo, de mi conducta. Y entendí que era una parte de mí de la que no me había dado cuenta antes. Empecé a sentir que estaba perdiendo mi identidad, que la persona a la que llamaba Clay, la persona que me había llevado a ese lugar, que se había presentado como voluntario para entrar en esta cárcel, se alejaba de mí.